Te confieso algo que cambia el rumbo de todo. Esa batalla que ya dabas por perdida no estaba muerta. Estaba esperando que decidieras jugarlo todo sin red, y eso nadie lo vio venir, ni siquiera quien te subestimó. ¿Has sentido ese cansancio que llega cuando haces cuentas mentales en la ducha, cuando repasas conversaciones antes de dormir, cuando piensas que quizá era mejor rendirse y evitar otro golpe, pero no era rendición, era preparación? Porque lo que se está moviendo ahora mismo tiene un peso real en tu vida, afecta a tu trabajo, a tu vínculo con alguien que te desafía en silencio, y a esa parte de ti que se niega a seguir aceptando migajas. Me atraviesa la carta del despertar del Fénix, y no aparece suave, aparece como un golpe de verdad que obliga a mirarlo todo de frente, como cuando alguien te dice algo incómodo pero necesario. Esta carta habla de una victoria que nace del agotamiento, de un momento en el que pensabas que ya no quedaban opciones, y sin embargo algo dentro se niega a cerrar la historia así. Reconozco en ti esa mezcla de orgullo herido y esperanza callada, esa sensación profunda de estar a punto de hacer un movimiento arriesgado, que puede cambiarlo todo para siempre. No estás imaginando la tensión que se respira a tu alrededor, esa persona que responde con frialdad calculada, ese mensaje que tarda en llegar más de lo normal, ese gesto que parece insignificante pero que te deja pensando horas. ¿Has notado cómo tu intuición te susurra que hay algo más detrás de lo que ves, que la partida no estaba tan cerrada como parecía, y que alguien empieza a darse cuenta de tu valor? Y aunque intentas mantener la compostura, por dentro, sabes que estás a un paso decisivo de decidir si sigues aguantando, o si te lanzas sin mirar atrás jamás. Si deseas que la balanza se incline a tu favor aunque parezca imposible, comenta ahora mismo, mi turno de ganar es ahora, deja tu like y sigue escuchando, porque lo que está a punto de revelarse rompe cualquier límite que imaginabas. Lo que más me impacta es que esta situación no es solo externa, también es una lucha interna entre conformarte con lo seguro, o arriesgar por lo que realmente deseas, aunque implique incomodar a otros. Recuerdo tantas veces en las que uno se queda callado para no generar conflicto, para no parecer exagerado, y luego se va a casa con la sensación de haberse traicionado un poco. Aquí no se trata solo de ganar frente a alguien, se trata de recuperarte frente a ti mismo, y eso cambia completamente el significado profundo de esta batalla interna. Siento la presencia de la carta del juicio de plata, y cuando esta carta se manifiesta no deja espacio para medias tintas, habla de equilibrio, de justicia tardía, de algo que vuelve a su sitio aunque haya tardado más de lo que esperabas. Esta carta me muestra que hubo una injusticia clara, una decisión que no te favoreció, un reconocimiento que no llegó cuando debía, y eso dejó una herida silenciosa que casi nadie vio. Sin embargo, ahora la balanza empieza a inclinarse, y lo hace de forma inesperada, casi incómoda para quien pensaba que ya había ganado sin esfuerzo alguno. Hay alguien en tu entorno que creyó tener la última palabra, que actuó con seguridad pensando que no reaccionarías, que interpretó tu silencio como debilidad cuando en realidad era observación estratégica. Esa persona empieza a notar cambios, pequeños detalles que indican que ya no estás en la misma posición de antes, que tu postura es distinta, que tu energía no es la de quien suplica. Y ese cambio, aunque parezca sutil desde fuera, es el primer movimiento real hacia una victoria que parecía imposible, y que ahora comienza a tomar forma concreta. Entiendo el miedo que acompaña a este tipo de giros, porque jugarse todo implica aceptar que puedes perderlo todo, y esa idea pesa cuando has invertido tiempo, emociones o recursos en algo. Es como cuando dudas antes de enviar un mensaje importante, lo escribes, lo borras, lo vuelves a escribir, porque sabes que después de eso nada será igual jamás. Pero aquí la diferencia es que el silencio ya no te protege, solo prolonga una situación que está pidiendo una decisión clara, definitiva y sin vuelta atrás. La carta del guardián del umbral se hace presente y trae consigo una advertencia poderosa, no para asustarte, sino para recordarte que cada puerta importante exige valentía, y esta no es la excepción. Esta carta no habla de obstáculos externos insuperables, habla de ese instante exacto en el que decides confiar en tu criterio, aunque otros duden, aunque alguien intente minimizar tu paso, porque lo fascinante es que esta carta aparece cuando la victoria depende más de tu determinación que de factores externos. Has estado observando señales concretas, cambios de actitud, oportunidades que surgen justo cuando pensabas cerrar la etapa, propuestas que antes no estaban sobre la mesa y ahora aparecen con naturalidad sorprendente.
No es casualidad que justo ahora se active esta sensación de que algo grande está a punto de moverse, porque hay una cadena de acciones invisibles que se ha ido formando, sin que lo notaras. Y aunque todavía no ves el resultado final, empiezas a comprender que la partida nunca estuvo tan perdida como creías, y que aún tienes posibilidades reales de ganar. Hay un detalle que no puedo pasar por alto, y es la forma en que tu propia percepción ha cambiado en las últimas semanas. Te notas más firme, más consciente de tus límites, menos dispuesto a tolerar lo que antes aceptabas por costumbre. Ese cambio interno es el verdadero detonante de lo que viene, porque cuando cambias tú, el entorno se ve obligado a reajustarse, aunque no le guste en absoluto. Y aquí es donde la historia empieza a girar hacia algo que nadie esperaba, porque no es solo una respuesta, es un movimiento estratégico que redefine el juego. Siento que estás a punto de tomar una decisión que parecía impensable hace un tiempo, una decisión que implica apostar fuerte, decir lo que no habías dicho, aceptar una propuesta que antes te daba miedo o rechazar algo que ya no encaja. Esa decisión es el punto exacto donde se activa la victoria que dabas por perdida, aunque todavía no veas todas las piezas colocadas, y lo más interesante es que quien te dio por vencido, no se está preparando para este giro, porque cree que todo sigue igual. Hay algo más moviéndose bajo la superficie, una conversación pendiente, una revelación que aún no ha salido a la luz, una información que cambia la interpretación de lo ocurrido, y lo percibo con claridad, pero todavía no se muestra completo, como si estuviera esperando el momento exacto para aparecer. Y cuando eso suceda, entenderás por qué esta batalla nunca fue lo que parecía al principio, y por qué justo ahora se activa una oportunidad que parecía cerrada para siempre. Piscis, la tensión que respiras ahora no es casualidad, es el eco de decisiones que llevas tiempo posponiendo, y empieza a sentirse como cuando sabes que una conversación pendiente ya no admite más excusas. En tu día a día se nota ese cambio, en cómo respondes más breve, en cómo observas más y hablas menos, en cómo mides cada paso porque intuyes que cualquier movimiento puede alterar el equilibrio. Lo curioso es que mientras por fuera todo parece normal, por dentro, sabes que estás a punto de romper una dinámica que llevaba demasiado tiempo marcando tus límites. Hay alguien muy concreto en esta historia, alguien que ha jugado con la ambigüedad, que a veces se muestra cercano y otras distante, que te deja señales mezcladas y luego actúa como si nada hubiera pasado. Esa persona creyó que tenía el control de la situación, que podía decidir el ritmo, que tu paciencia sería infinita, pero empieza a notar que algo se le escapa entre los dedos. Y aunque no lo diga abiertamente, percibe que estás dispuesto a jugártelo todo, incluso si eso implica cambiar radicalmente las reglas del juego que conocías. A veces fingimos que no nos importa perder para protegernos del golpe, pero por dentro, arde el deseo de demostrar lo contrario y darle la vuelta a todo. Dime si también te ocurre esa contradicción interna. ¿Te identificas con eso? En medio de esta tensión se revela la carta del espejo carmesí, y su energía es tan directa que corta cualquier ilusión cómoda, porque refleja exactamente lo que otros han estado proyectando sobre ti. Esta carta no habla de fantasías, habla de verdades que incomodan, de máscaras que empiezan a resquebrajarse, de actitudes que ya no pueden sostenerse con excusas superficiales. Cuando el espejo carmesí se manifiesta así, suele marcar el inicio de un reconocimiento inevitable, algo que ya sabías, pero que ahora también se hace evidente para la otra parte. Has sentido esa mezcla de rabia contenida y claridad repentina, como cuando recuerdas pequeños detalles que antes parecían irrelevantes, y de pronto encajan con precisión inquietante, porque no era paranoia, no era exageración, era intuición afinada que esperaba el momento adecuado para confirmarse con hechos concretos. Y ese reconocimiento, que empieza a tomar forma lentamente, es el primer paso real hacia la victoria, que creías imposible alcanzar en un principio absoluto. Además, hay un movimiento externo que todavía no conoces del todo, una decisión que se está gestando en paralelo a tus pensamientos, una conversación que ocurre sin que estés presente, pero que te afecta directamente. Percibo esa vibración como una corriente que cambia de dirección, como cuando en el trabajo alguien reconsidera una postura, o en una relación alguien admite en silencio que se equivocó, y no todo se ve aún, pero lo suficiente para entender que la balanza empieza a inclinarse a tu favor. En este punto emerge la carta del contrato invisible, y su simbolismo es poderoso porque habla de acuerdos tácitos, de pactos no escritos, de dinámicas que se establecieron sin palabras claras.
Esta carta señala que hubo un desequilibrio en lo que dabas y lo que recibías, una sensación persistente de que estabas invirtiendo más energía de la que regresaba. Ahora ese contrato se está revisando, no con discursos grandilocuentes, sino con actos concretos que revelan quién está dispuesto a ajustar cuentas y quién no lo está. Puede que recuerdes un momento específico, una discusión aparentemente pequeña, una frase lanzada al aire que dejó un silencio incómodo después, como si algo hubiera cambiado sin que nadie lo reconociera. Ese instante fue más importante de lo que parecía, porque ahí comenzó a fracturarse la narrativa que te colocaba en desventaja, y aunque en su momento optaste por no profundizar, ahora comprendes que esa grieta era el inicio de una transformación inevitable. Hay también una figura cercana, quizá alguien de confianza, que ha observado en silencio todo este proceso, alguien que no intervino directamente, pero que percibió la injusticia con claridad. Esa presencia, discreta pero firme, empieza a influir de forma sutil, aportando información, respaldo o simplemente una mirada que valida lo que estás viviendo, porque a veces no se necesita un ejército, basta con una persona que confirme que no estabas equivocado. Mientras tanto, dentro de ti crece una determinación nueva, no impulsiva sino consciente, que te lleva a considerar opciones que antes descartabas por miedo a perder estabilidad. Esa es la parte donde realmente te la juegas a todo o nada, porque implica renunciar a la comodidad de lo conocido, para abrir la puerta a algo que exige valentía, y aunque el riesgo existe, también existe la posibilidad real de recuperar lo que parecía irrecuperable. Cuando sientes que la balanza es injusta y nadie parece notarlo, se crea una mezcla rara entre impotencia y determinación que puede cambiarlo todo. Me interesa saber cómo lo gestionas tú. ¿Te impulsas o te bloqueas? En este contexto, la carta del trono recuperado se presenta con una fuerza que me eriza la piel, porque no habla de orgullo vacío sino de dignidad restaurada. Esta carta sugiere que estabas ocupando un lugar menor al que te corresponde, aceptando menos reconocimiento del que mereces, tolerando condiciones que no reflejaban tu verdadero valor. Ahora el trono recuperado indica que esa posición empieza a reajustarse, no por imposición, sino porque tu actitud ya no permite otra cosa que el cambio real. Lo impactante es que esta restauración no necesariamente implica confrontación directa, puede manifestarse como una oferta inesperada, un cambio de trato, una disculpa implícita, o incluso un giro que te libera sin necesidad de conflicto. A veces ganar una batalla no significa aplastar al otro, sino retirarte en el momento exacto para que el otro reconozca lo que pierde, y esa posibilidad, que empieza a vislumbrarse, redefine por completo la dinámica que te tenía en tensión. Sé que una parte de ti todavía duda, que se pregunta si realmente merece esta reparación, si no será demasiado tarde, si no estarás arriesgando más de lo prudente. Esa duda es humana, es la voz que aparece cuando has sido herido antes y temes repetir el patrón, pero también es la señal de que estás ante algo importante, porque no cuestionarías tanto una decisión, si no intuyeras que puede cambiar tu realidad de forma profunda. Hay un detalle que empieza a cobrar sentido ahora, algo que ocurrió hace tiempo y que parecía un fracaso, una puerta cerrada, una negativa que dolió más de lo que admitiste. Esa experiencia, que en su momento interpretaste como derrota, fue en realidad el movimiento que te preparó para este giro actual, y empiezas a reconocer que sin ese golpe, no habrías desarrollado la firmeza que hoy te permite sostener esta posición con tanta claridad. Y aquí aparece ese reconocimiento silencioso, ese momento en el que conectas puntos sin necesidad de que nadie te lo explique, cuando miras atrás y entiendes que la batalla nunca fue solo contra una persona o una circunstancia. Era contra la versión de ti que aceptaba menos de lo que merecía, contra el miedo a incomodar, contra la idea de que era mejor perder en silencio que arriesgar por justicia. Esa comprensión, que apenas comienza a formarse, te coloca en un lugar muy distinto al que ocupabas al inicio de este proceso, tan complejo y desafiante. Porque cuando empiezas a verte con otros ojos, todo alrededor se transforma, incluso antes de que el desenlace se materialice, y esa transformación es la que anuncia que lo más decisivo todavía está por revelarse. Piscis, ahora sí se revela la pieza que cambia completamente el tablero, porque esa batalla que dabas por perdida nunca dependió solo de tu fuerza, dependía de un error oculto que está a punto de salir a la luz. Durante todo este tiempo, alguien sostuvo una versión de los hechos que no era del todo cierta, una narrativa cómoda que te colocaba como quien debía adaptarse, ceder o callar para que todo siguiera igual.
Lo que nadie esperaba es que esa versión empiece a desmoronarse desde dentro, no por ataque directo, sino porque la verdad tiene una forma extraña de abrirse paso cuando menos conviene. Hay un plan sencillo que siempre te mejora el ánimo, quizá caminar, cocinar algo especial o hablar con alguien concreto. Quiero saber cuál es tu ritual favorito para sentirte mejor. ¿Qué haces para animarte? Siento como la carta del velo rasgado irrumpe en la lectura con una intensidad que no deja indiferente, porque habla de secretos que ya no pueden sostenerse y de información que encuentra el momento preciso para mostrarse. Esta carta no trae escándalo innecesario, trae claridad contundente, trae el instante en que alguien se ve obligado a reconocer lo que intentó disimular por mucho tiempo. Y cuando el velo rasgado vibra así, suele marcar un antes y un después, en la forma en que se perciben las responsabilidades dentro de una situación tensa. Hay algo que se dijo a medias, algo que se ocultó por conveniencia, quizá una promesa que no se cumplió, una intención que no fue tan limpia como parecía, o una decisión tomada sin consultarte cuando debías haber sido parte. Esa omisión generó la sensación de derrota que arrastrabas, como si te hubieran quitado una pieza clave sin avisar, dejándote en desventaja aparente, pero ahora ese detalle regresa al centro de la escena, y lo hace con un peso que nadie puede ignorar. Lo sorprendente es que la persona que creyó tener ventaja empieza a sentirse expuesta, no porque la ataques, sino porque las circunstancias la colocan frente a sus propias contradicciones. Observa cómo cambia su tono, cómo busca justificar acciones pasadas, cómo intenta suavizar lo que antes defendía con firmeza, porque esa reacción es la señal inequívoca de que el equilibrio empieza a restablecerse, aunque todavía no se haya pronunciado una palabra definitiva. Dentro de este giro aparece la carta del fuego soberano, y su energía es ardiente pero justa. Habla de recuperar poder personal sin necesidad de destruir, habla de imponerse desde la coherencia y no desde la rabia. Esta carta me muestra que tu fuerza real no está en confrontar con agresividad, sino mantenerte firme cuando el otro empieza a tambalear, porque el fuego soberano no quema por impulso, ilumina lo suficiente para que cada cual vea el lugar que ocupa en la historia. Conecto todo esto con aquella sensación que tuviste hace tiempo, cuando algo no cuadraba pero decidiste esperar, cuando preferiste observar antes que reaccionar, cuando intuías que la verdad terminaría mostrándose sola. Esa espera, que a veces confundiste con debilidad, fue en realidad una estrategia silenciosa que ahora cobra sentido, porque si hubieras actuado desde la herida, el resultado habría sido distinto, y quizá no tan favorable como el que empieza a dibujarse ahora. Hay también una motivación oculta que empieza a revelarse, y tiene que ver con miedo, no con maldad pura, miedo a perder control, a reconocer errores, a admitir que te subestimaron. Esa persona no esperaba que resistieras tanto, ni que desarrollaras una claridad tan firme, y eso altera su percepción de la situación, porque cuando alguien se da cuenta de que calculó mal, suele reaccionar de formas que delatan más de lo que dicen. Todos hemos tenido una compra impulsiva, que terminó siendo una gran decisión o un desastre divertido. Me intriga saber cuál fue la tuya más reciente. ¿Qué compraste sin pensarlo demasiado? En este punto se manifiesta la carta del juicio dorado, y su presencia es solemne, como si marcara una resolución inminente que no puede postergarse más, porque esta carta no señala castigo arbitrario, señala consecuencia directa, señala el momento en que cada acción encuentra su reflejo exacto. El juicio dorado confirma que la balanza no solo se equilibra, sino que lo hace de manera visible para quienes participaron en la dinámica y observaron el proceso completo. Empieza a entenderse por qué sentías que algo grande se estaba gestando bajo la superficie, porque no era solo una cuestión emocional, era una reestructuración completa de roles y responsabilidades. Aquello que parecía una derrota definitiva era en realidad el proceso que te posicionaba, para reclamar lo que te corresponde, y cuando esta comprensión se asienta, la palabra imposible pierde sentido dentro de tu historia. Sin embargo, el giro más inesperado no es la caída del otro, sino tu reacción ante esa caída, porque lejos de buscar venganza, surge en ti una serenidad sorprendente. Comprendes que ganar esta batalla no implica humillar a nadie, implica recuperar estabilidad, dignidad y dirección, y esa madurez cambia el desenlace, porque transforma una lucha personal en una lección que eleva tu posición. Hay una consecuencia práctica que empieza a asomar, quizá una propuesta renovada, un reconocimiento que se hace explícito, un cambio de condiciones que altera la dinámica que te perjudicaba.
Ese movimiento no es casual, es el resultado directo de todo lo que se ha destapado, y tiene impacto real en tu día a día, porque lo que antes parecía cerrado empieza a abrirse con matices que no imaginabas posibles. Pero todavía hay un último matiz que no se ha mostrado del todo, un efecto secundario de esta revelación que afecta no solo a esa persona, sino también a tu entorno más cercano. Algunas miradas cambian, algunas alianzas se redefinen, algunas conversaciones toman otro tono, y en medio de todo eso, te encuentras en una posición completamente distinta, más sólida, más consciente, más dueño de tus decisiones. La sensación de jugarte todo o nada adquiere un significado nuevo, porque ahora entiendes que el riesgo no era lanzarte, el verdadero riesgo era quedarte donde estabas siempre. Esa comprensión es poderosa, transforma el miedo en impulso, convierte la duda en acción medida, y cuando esa energía se activa por completo, la realidad empieza a responder con movimientos que consolidan tu victoria. Hay algo a punto de concretarse, algo que afecta directamente a tu estabilidad, a tu posición, a la manera en que otros te perciben en adelante con claridad. No es solo un cambio simbólico, es un ajuste tangible que puede modificar tu rutina, tus ingresos, tu relación con alguien importante o tu lugar dentro de un grupo. Esa consecuencia se acerca con paso firme, y lo único que falta es que se manifieste por completo, para que comprendas el alcance total de esta transformación profunda. Piscis, lo que comienza a sentarse ahora tiene un sabor distinto, ya no es tensión contenida ni espera incierta, es la sensación clara de que el terreno bajo tus pies vuelve a ser firme. La batalla que dabas por perdida se redefine como una prueba superada, no porque el otro desaparezca, sino porque recuperas tu lugar con una seguridad que se nota en cada gesto. Y cuando esa seguridad se instala, cambian las conversaciones, cambian las oportunidades, cambia incluso la forma en que te miras al espejo por la mañana cada día. Empieza a materializarse aquello que intuías en silencio, una propuesta que parecía improbable toma forma, un reconocimiento que se resistía se vuelve explícito, una actitud distante se transforma en respeto visible. No es magia vacía. Es consecuencia directa de tu firmeza, de haber sostenido tu postura cuando era más fácil rendirse, y esa coherencia es la llave que abre puertas que antes estaban cerradas, con argumentos que ya no se sostienen. Cuando conoces a alguien nuevo, siempre hay un detalle que te llama más la atención, puede ser su forma de hablar o su sentido del humor. Dime qué es lo primero que te conquista, qué te atrae de alguien. Siento como la carta del sol del renacer se despliega con una calidez envolvente, y no habla de fantasía idealizada, habla de claridad estable, de prosperidad que se construye sobre bases reales. Esta carta trae una mejora concreta, puede sentirse en el ámbito profesional, en la economía, en una relación que se reordena bajo nuevas condiciones más equilibradas, porque el sol del renacer indica que lo que parecía perdido regresa transformado, y esta vez con mayor conciencia de su valor. Es posible que en los próximos días notes pequeños gestos que confirman este giro, alguien que reconoce tu esfuerzo, una oferta que se ajusta mejor a tus expectativas, una conversación donde por fin se admite que tenías razón. Son señales prácticas, no abstractas, que validan todo el proceso que atravesaste, y cada una de ellas refuerza esa certeza de que arriesgar valió la pena siempre. También percibo una oportunidad que nace de un contacto inesperado, quizá alguien que te observaba en silencio y ahora decide acercarse con una propuesta diferente, más alineada con lo que realmente deseas. Esa interacción puede abrir un camino que no habías considerado, un proyecto, una colaboración, o incluso una relación que se construye desde el respeto mutuo, pero lo importante es que llegas a ese punto con la autoestima reforzada, sin necesidad de demostrar nada. En este tramo final aparece la carta del puente de cristal, y su simbolismo es hermoso porque representa la transición consciente hacia una etapa más estable, sin romper todo a tu paso. Esta carta sugiere que puedes avanzar sin cargar rencores, dejando atrás lo que ya cumplió su función, cruzando hacia un escenario más justo, y el puente de cristal no es frágil, es transparente, te permite ver hacia dónde vas con claridad. Hay un consejo que surge con naturalidad dentro de esta energía renovada, y tiene que ver con sostener tu nueva postura, incluso cuando el entorno intente probar si realmente has cambiado. Mantén la coherencia en decisiones pequeñas, en límites cotidianos, en la forma en que respondes a situaciones que antes te desestabilizaban, porque esa constancia es la que consolida la victoria,
la que convierte un triunfo puntual en una transformación duradera. Recuerda cómo te sentías cuando pensabas que todo estaba perdido, ese nudo en el estómago antes de dormir, esa sensación de injusticia que no sabías cómo revertir, esa mezcla de impotencia y rabia contenida. Comparar ese estado con tu posición actual te permite dimensionar el camino recorrido y reconocer la fortaleza que desarrollaste en el proceso, porque no fue suerte, fue evolución interna que ahora se refleja afuera. Hay un sueño que repites en silencio aunque todavía no lo compartes con mucha gente, algo que te gustaría lograr antes de que termine el año. Me encantaría leerlo aquí. ¿Qué meta te ronda ahora mismo? La carta del tesoro recuperado se manifiesta con una vibración serena, como si confirmara que algo valioso vuelve a tus manos, ya sea reconocimiento, estabilidad económica o una conexión emocional más sana. Este tesoro no es solo material, es también autoestima restaurada, es la certeza de que mereces condiciones justas, y cuando esta carta se integra en la lectura, habla de recompensa tangible después de una etapa de desgaste. Empiezas a notar que quienes antes dudaban ahora observan con otro respeto, que quienes minimizaban tus argumentos ajustan su discurso, que incluso tu entorno cercano percibe un cambio en tu manera de posicionarte. Esa transformación externa es reflejo de una decisión interna que ya no tiene marcha atrás, y lo mejor es que no necesitas forzar nada, todo se reordena porque tu energía dejó de aceptar menos. Si en algún momento vuelve la duda, si surge la tentación de retroceder por miedo a perder lo ganado, recuerda el punto exacto en el que decidiste jugarte todo o nada. Ese instante fue un acto de amor propio, una declaración silenciosa de que tu dignidad no estaba en venta, y mantener viva esa memoria te ayuda a no traicionar el avance logrado. Se abren además posibilidades que trascienden esta batalla concreta, proyectos que antes no contemplabas, ideas que cobran fuerza, metas que ahora parecen alcanzables porque tu confianza se amplía. Es como si al ganar esta disputa interna y externa, desbloquearas un nivel nuevo de ambición saludable, y esa expansión tiene impacto en áreas que todavía están empezando a despertar. Permítete disfrutar esta etapa sin buscar inmediatamente el próximo desafío. Celebra cada pequeño logro, cada ajuste favorable, cada conversación que confirma tu nuevo lugar, porque a veces el mayor acto de valentía es aceptar que mereces tranquilidad después de la tormenta. Y esa tranquilidad no es estancamiento, es base sólida para construir lo siguiente con mayor inteligencia, paciencia y determinación, asegurando un futuro mucho más prometedor. Hay una afirmación que vibra con fuerza en este cierre, y es que ya no aceptas posiciones que te resten, no vuelves a ceder por miedo, no minimizas tu valor para encajar en expectativas ajenas. Esa convicción es el verdadero premio de esta historia, más allá de cualquier reconocimiento externo, y cuando la integras plenamente, la realidad empieza a alinearse de forma casi natural con esa nueva frecuencia. La batalla que parecía perdida se convierte así en el punto de inflexión, que te devuelve poder, estabilidad y claridad, y lo hace sin destruirte, sino fortaleciéndote desde dentro. Lo que nadie vio venir fue tu capacidad de levantarte con más estrategia, más paciencia y más determinación que antes, y ahora que el equilibrio se restablece, puedes avanzar con la certeza de que cuando decides jugar en serio, el resultado cambia a tu favor. Gracias por permitir que te acompañe en este viaje. Suscríbete para seguir descubriendo los movimientos ocultos que el destino prepara para ti, y nos vemos en tu próxima lectura.